Vamos entonces a insistir en la idea de lo que significa diagnosticar. Es decir, nosotros vamos a caracterizar ese estado inicial del objeto y ya tenemos ahí ideas. Vamos a precisar lo que incluye el capítulo 1. Insisto, por favor, en que todo el que desee vaya haciendo captura de pantalla, anote, tome fotos. ¿Bien? ¿Qué incluye todo lo que es el capítulo 1? Yo se los voy a precisar. Aquí vamos a dar ideas generales. Vamos a partir de tener ideas en cuanto a lo que es el contexto. Es decir, yo voy a realizar la investigación en determinada comunidad de un departamento X y ahí hay determinadas condiciones que pueden incluso incidir en los resultados de la investigación. Y si es así, debemos hacer énfasis en el contexto. Por ejemplo, es lo mismo una investigación en la zona citadina que en la zona rural, pregunto. Vuelvo a preguntar, ¿es lo mismo una investigación en la zona rural que en la zona citadina? Zulka me está diciendo, no, claro que no, no es lo No, mismo. doctora. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer énfasis si hay alguna particularidad que vaya a insistir, que vaya a incidir, perdón, en los resultados de la investigación. En el capítulo 1, brevemente, yo voy a hacer referencia a las técnicas que yo he declarado en el perfil. Brevemente se hace una referencia, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Pero lo más importante de este capítulo, como les dije al inicio de mi intervención, es precisamente analizar, interpretar los resultados y presentarlos. En el capítulo, todos los capítulos van a tener en común 3 elementos. Todos los capítulos, perdón, voy atrás de nuevo. Todos los capítulos van a tener título. Todos los capítulos van a tener párrafo introductorio. Todos los capítulos van a tener conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, en el capítulo 1 vamos a ir desarrollando, yo les diré en qué momento, vamos a ir desarrollando todas estas partes hasta llegar a las conclusiones. Ninguna conclusión debe centrarse en explicar lo que yo hice, sino yo tengo que referirme a elementos generalizadores. Por algo se llama conclusiones, a juicios. Bien, entonces pueden escribir eso. Todos los capítulos van a tener título, párrafo introductorio y conclusiones. Vamos a las funciones del diagnóstico. Bien, por favor, Wilmer Orozco, ¿pudiera leer, por favor? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Funciones del bienvenido. diagnóstico. Justificar el problema y la necesidad de solución, demostrar su existencia, determinar la magnitud con que existe el problema, revelar en una primera aproximación la posible causa o elemento contradictorio que la genera, resaltar la significación social del resultado que se aspira a alcanzar o actualidad de la investigación, determinar una manera más precisa el objeto, el objetivo, el campo de acción y la posible hipótesis de la investigación.
Álvarez de Sayas, 2016, página 129. Perdón. Bien. O sea, ¿de dónde se tomó esto? Lo tienen aquí. Y voy a aprovechar eso para insistir en la importancia que tiene que todo aquel que tenga posibilidad, si es que no lo ha hecho todavía, adquiera el libro Metodología de la Investigación Científica, cuyo autor es Álvarez de Sayas. Pero me interesa que traten de adquirir la novena edición. Ya Cliver la tiene. Si alguien más la tiene, perfecto. De todas formas, para aquellos que estén interesados, yo después les paso, me lo recuerdan, si no es hoy, mañana, pasarles por el chat los datos, porque los que no vivan en Cochabamba lo pueden adquirir comunicándose con el funcionario que está a cargo de la venta de estos textos y se los envían al lugar donde ustedes se encuentren. Bien, les va a ayudar muchísimo en el proceso de preparación para la defensa. Ya tenemos las funciones del diagnóstico. Gracias, Orozco. Vamos a ir analizando poco a poco cuáles son las etapas de este diagnóstico. Ya ustedes, desde el perfil, ustedes habían determinado población y muestra. Bien, ustedes van a trabajar con esa muestra. Ustedes van a determinar, a partir de todo lo que yo les voy a explicar, dimensiones e indicadores. Es lo que se llama la operacionalización de la variable. En este caso, vamos a operacionalizar la variable dependiente. Ustedes en este capítulo van a elaborar los instrumentos. Por ejemplo, el instrumento de la encuesta y de la entrevista es el cuestionario. El instrumento de la observación es la guía de observación. Yo les voy a hacer referencia a cuál va a ser la estructura, pero también lo tienen en el libro de Cerezal y Fiallo, que lo tienen en la plataforma. En este capítulo, ustedes van a aplicar esos instrumentos y los van a presentar en anexos, es decir, el formato. Lo van a presentar en anexos. Esos resultados, ustedes los van a analizar, los van a tabular, los van a describir y los van a interpretar. Aquí lo tienen, que es lo esencial de este capítulo. Ya cuando ustedes han interpretado los resultados, los presentan y cerramos el capítulo con las conclusiones. Bien, a grandes rasgos. Vamos entonces a adentrarnos en la estructura del capítulo. Todos Doctora, listos. disculpe, ¿podría volver a la diapositiva anterior para tomar? Bien, ¿listo, Alemán? Gracias. Bien. Todos habilitando su documento Word, por favor. ¿Listos todos? Bien. Van a ir trabajando conmigo, escribiendo todos listos para teclear. Vamos a armar el capítulo, igual que hicimos cuando el diseño teórico metodológico, recuerdan. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar el esqueleto y después ustedes vienen a irlo llenando. Pero ya hoy dejamos la estructura. Por supuesto, vamos a ir a lo que es el título y cada quien tiene que tener bien claro el título. Perdón un momentico. ¿Cómo iniciamos el capítulo? Todo el mundo escribiendo. Capítulo 1. Escribiendo. Capítulo 1.
diagnóstico, punto y seguido. Y cada quien va a escribir caracterización del estado actual de qué, de lo que declararon como objeto y campo. Ahí tienen ejemplos en pantalla. Repito, capítulo 1, punto seguido, diagnóstico, y escriben caracterización del estado inicial de lo que hayan declarado como objeto. Ahí tienen varios ejemplos. El primero, caracterización del costo actual de la impermeabilización de terrazas en la zona central de la ciudad de Cochabamba. Caracterización de la situación actual de los deslizamientos en zonas de riesgo de la comunidad de Apaña. Caracterización del estado actual del manejo de suelo y cosecha de agua de escorrentía a nivel predial en las zonas de pie de monte del municipio de Yacuiba. Vamos a hacer un ejercicio. Orozco, ¿cuál es su objeto de estudio? Buenas noches, doctora. Mi objeto de estudios es la capacidad aportante del suelo. Entonces, caracterización del estado actual, de la capacidad aportante del suelo, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, doctora. ¿Quién tiene dudas? ¿Todos lo escribieron ya? Zulca, Oka, me hace enseña con el pulgar. Morales, Alemán, Salazar, Muñoz, háganme seña con el pulgar, ¿van conmigo? Sí, ¿Sí? doctora, sí. Perfecto. Contreras, Sí, correcto, Cardoso, doctora. perfecto. Súper, gracias. Entonces ya todos tenemos capítulo 1, diagnóstico, y el título. ¿Qué hemos hecho? El verbo del capítulo 1, que era caracterizar, lo hemos sustantivado y todos escribimos caracterización, ¿verdad? ¿De qué? Del estado inicial del objeto de estudio, de la situación actual del objeto de estudio. Ya tenemos el título. Vamos al segundo momento. Párrafo introductorio del capítulo. No tienen que escribir párrafo introductorio. Lo que van a escribir inicialmente, después lo trabajan con calma, es el párrafo introductorio. No se escribe párrafo introductorio, se escribe. ¿Cuál es el contenido del párrafo introductorio? Es decir, el contenido del capítulo. Bien, yo le voy a pedir a Alemán si fuera tan amable de leer la diapositiva que está en pantalla. Por favor, Alemán. Ejemplo de párrafo introductorio para el capítulo 1. En el capítulo 1 se determinan las dimensiones e indicadores para orientar el estudio que se realiza. Se diagnostica el estado inicial del objeto y campo, al describir y analizar los resultados de los métodos y técnicas aplicadas. Por último, se reflejan las regularidades a partir de la interpretación de la información obtenida y se van expresando razonamientos parciales que justifican el problema declarado y la necesidad de la propuesta. Gracias, Alemán. Atención todos. Tiene que decir que hay que escribir esto mismo que está aquí. No. Esto dice, miren, ejemplo. Yo lo que tengo que reflejar en el párrafo introductorio de todos los capítulos es el contenido del capítulo, pero ¿por qué yo he coloreado objeto y campo? Porque cada quien escribe el objeto y campo. ¿De acuerdo? A ver, voy a dejar de compartir y les voy a presentar una tesis. Todos atendiendo. Bien, atención todos. Voy a compartir una tesis ya defendida, ya revisada, para que lo puedan ver. Me dan unos segunditos, por favor.
Déjenme buscar. Les comparto. Aquí lo tienen. Capítulo 1. Caracterización del estado inicial del objeto de estudio. Aquí tienen el ejemplo de una tesis. Aquí yo voy escribiendo al margen y eso no se borra, ¿ve? Se mantiene hasta que yo les diga que lo pueden eliminar. Y miren aquí lo que dice. A ver, voy a invitar a Luis Muñoz, si fuera tan amable de leer aquí el párrafo introductorio, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Capítulo 1, Gracias. diagnóstico, caracterización del estado inicial del deterioro de la capa asfáltica en la carretera de Aquile, Paracayá, tramo CC02, Cruce Vacas, Puente Curi. En el capítulo se hace referencia al contexto en el que se desarrolla la investigación, se determinan las dimensiones e indicadores y se describen e interpretan resultados obtenidos al aplicar la observación, entrevista y matriz FODA, las que permitieron justificar el problema al caracterizar el estado inicial del deterioro de la capa asfáltica en la carretera Aiquile-Paracayá, tramo CO02, Cruce Vacas, Puente Curi. Muy bien, muchísimas gracias. O sea, todos deben tener el párrafo introductorio en todos los capítulos, pero la esencia es, miren, en 5 o 6 líneas, describir cuál es el contenido del capítulo. ¿Bien? Vuelvo a compartir donde estaba para continuar trabajando. Ya todos tienen el título, no lo tienen que redactar ahora. Sencillamente ustedes dejan 4, 5, 6 espacios y escriban, delimiten y digan, escribir contenido del capítulo. ¿Bien? Y hacen captura de pantalla y de lo que hemos visto, yo después les puedo presentar más ejemplos y sobre esa base ustedes van a redactar en su momento el párrafo introductorio. Seguidamente van a fundamentar de manera muy breve el problema, porque ya si ustedes lo declararon. Bien, vamos allá. Esa fundamentación breve consiste, como lo dice la palabra, en recordar en qué consiste el problema para recordar su importancia y por qué merece ser investigado. Brevemente, van a escribir todos. Después de dejar esos 6 espacios, fundamentación o breve fundamentación del problema o fundamentación del problema, como quieran. Y ahí lo van a escribir en un párrafo. Vamos, todos escribiendo eso. Breve fundamentación del problema, como quieran. Y ahí retoman el problema que ustedes declararon. ¿En qué contexto ustedes identificaron el problema? ¿Qué elementos lo caracterizan? Brevemente. Volvemos atrás. Pasamos ahora a la caracterización contextual. Lo pueden escribir así, caracterización contextual, características del contexto, como quieran. ¿Y qué es lo que vamos a escribir ahí? Ustedes, lo mismo que ya habíamos dicho, van a describir el contexto en el cual ustedes van a desarrollar la investigación. Pero ¿qué pasa? Hay contextos que reclaman que sean bien explícitos en su descripción, porque determinadas condiciones pueden incidir en los resultados, lo que yo les decía hace unos minutos. Muchas veces eh, hay condiciones en una zona rural que van a determinar los resultados que vamos a obtener y por lo tanto ese contexto hay que describirlo.
Por ejemplo, si estamos trabajando en un contexto donde los deslizamientos de tierra han sido frecuentes, yo lo tengo que destacar. Yo no lo puedo dejar así. Entonces yo tengo que hacer referencia a determinadas características de ese contexto que son significativas y que pueden incidir en los resultados de lo que yo estoy investigando. Lo tienen ahí en pantalla. Por ejemplo, volver a referirse al contexto donde está ubicado, cuáles son las características de la población, sus costumbres, los elementos que la identifican, condiciones económicas, sociales, lo que ustedes consideren. Bien, vuelvo atrás. Hasta aquí alguna pregunta. Entonces ya tenemos todos. Tenemos los epígrafes. Estamos armando el capítulo, el título, el párrafo introductorio. Les dije que dejaran 5 o 6 espacios. Fundamentación breve del problema o breve fundamentación del problema, como quieran. Características del contexto. Y ahora vamos a ir a la presentación de los resultados. Vamos allá. Fíjense. Atención todos. Cuando yo voy ya a presentar los resultados, porque ya yo he aplicado las técnicas, se presentan por técnicas. Por ejemplo, pregunto, alemán, ¿qué técnicas usted pretende aplicar? De encuestas. ¿Y qué más? Todo el mundo debe recordar ahora mismo las técnicas que va a aplicar. Vamos, todo el mundo revisando eso. ¿Qué más, alemán, además de la encuesta? ¿No recuerda? En el diseño lo debe tener. A ver, le voy a preguntar a otro aspirante. Por ejemplo, me interesaría saber, Carla Santos, ingeniera, ¿qué técnicas usted va a aplicar? Buenas noches, doctora. Buenas Eh, noches, bienvenida. yo aplicaré encuestas, matriz FODA y, esos dos, doctora. Bien, debe pensar en una tercera técnica siempre, de ser posible. Ya. Tesis de maestría, por lo menos 3 técnicas, pero bueno, vamos a pensar que lo que vamos a aplicar van a ser encuestas, matriz FODA y la observación. Entonces yo voy a presentar los resultados por cada una de las técnicas. Pero antes, miren lo que dice aquí primero, todo el mundo leyendo, mirando a la pantalla. Pero antes, yo voy a referirme de manera muy general a la metodología aplicada. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a armar. Todos conmigo. Vamos allá. ¿Qué vamos a escribir? Todos van a escribir lo que les estoy marcando ahora con el puntero, tecleando todos. Resultados de las técnicas aplicadas, vamos escribiendo en la recolección de la información para el diagnóstico. Este es el título del epígrafe. Y seguidamente van a escribir, se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación para la recolección de la información sobre el estado actual del objeto, o directamente se aplicaron tales y tales técnicas y las pueden especificar. Por ejemplo, se aplicó la encuesta A con el objetivo tal, y así las van mencionando todas. Voy a repetir. Todos deben escribir este subtítulo. Resultados de las técnicas aplicadas. Las técnicas se aplican. Bien. Y pueden entrar directamente a recordarlas. Se aplicó la encuesta tales y tales con tal objetivo, o el que quiera puede introducirlo y puede escribir esta idea.
se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación para la recolección de la información sobre el estado actual del objeto y del campo. Y van mencionando todas las técnicas. Hagan sus anotaciones para que sepan cómo trabajar. Les voy a dar 2 minutos para que puedan trabajar lo que les he dicho. Les dejo la diapositiva, por favor, trabajando, escribiendo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer mientras los demás escriben. Bien. Después que ustedes hacen referencia a cada una de las técnicas, van a empezar a escribir subtítulos donde van a escribir resultados de la encuesta aplicada a quien sea, resultados de la matriz FODA, resultados de la guía de observación. Siempre tienen que pensar que en el mismo orden que lo están declarando aquí, tienen que aparecer como anexos, o sea que desde ahora empiecen a ordenarlo como ustedes crean que es conveniente el análisis. ¿De acuerdo? Les voy a presentar una tesis para que lo vean ya en un documento Word. ¿Bien? Aquí tenemos la misma tesis que estábamos viendo, fundamentación breve del problema, ¿ven? La fundamentación, la caracterización contextual. Los voy a pasear por el documento mirando todos. Cada quien ahí lo presenta. Y aquí vemos las técnicas. ¿Ven? Encuesta, observación, análisis, FODA. Y aquí empiezan los resultados. ¿Ven por qué yo le marqué aquí realizadas? Porque debe ser resultados de las encuestas aplicadas a ingenieros civiles. Y tengo que escribir el anexo. La primera técnica que ustedes analicen va a ser anexo 2 siempre, porque el anexo 1 va a ser la tabla de operacionalización de variables. Bien, vamos a ver otra tesis para que lo vean. Ahora los voy a pasear desde el diseño, pensando en aquellos colegas que están en sala que no trabajaron directamente conmigo, bueno, para que tengan una idea y lo valoren. ¿Está bien? A ver, voy a compartir otra tesis. Me disculpan un momentico para poder localizar otra tesis y se las comparto de inmediato y ustedes lo van a analizar en el documento Word. Bien, vamos allá. Atención. A ver. Bien, aquí ven la carátula, ¿verdad? Voy despacio, que tiene que obedecer a lo que establece la UAB, ¿cierto? Bien. Bueno, aquí vendría ya el resumen. Esto lo voy a obviar porque ustedes no van a trabajar esto. Voy a ir directamente a la introducción, lo que yo les decía, ¿bien? Todo esto lo estamos recordando en la clase de hoy. La introducción con todo lo que ustedes conocen. Voy a ir despacio. Bien. Voy despacio.
todo lo que hemos dicho que lleva la introducción, mirando, letra Arial, 12, todo lo que sabemos. Bien. Y entonces comienzo ya declarando problema, ¿cierto? Objeto, campo, objetivo general, los específicos, todo esto lo hemos recordado hoy, la hipótesis, que no la declaro de manera lineal, el aporte a la teoría, la significación práctica, los métodos, ¿verdad? El método empírico, si voy a aplicar la observación, y las técnicas, por lo menos, tiene que ser, si aplico el método empírico de la observación, ya es uno, más las dos técnicas son tres, población y muestra, y paso al capítulo 1. Todos tienen escrito ya capítulo 1, diagnóstico, el título, dejaron el espacio para el párrafo introductorio, ¿verdad? Fundamentación breve del problema. Estas son cuestiones que después añadió el aspirante, la caracterización contextual, ¿bien? Hay caracterizaciones contextuales más explícitas, unas que otras en correspondencia con la investigación que se esté realizando. Y aquí viene ya resultados de las técnicas aplicadas, lo que les he dicho. Se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación para la recolección de información sobre el estado actual del espacio público en el centro de la ciudad de La Paz, municipio La Paz. Y digo, se aplicó una guía de observación para, se aplicó una matriz FODA para, y lo voy describiendo, se aplicó una encuesta. Y este aspirante decidió que su anexo 2 iba a ser la guía de observación, los resultados de la guía de observación. Y es lo que cada uno de ustedes tiene que escribir. Si yo voy a aplicar encuesta, entrevista y matriz FODA, yo digo, bueno, lo primero que yo voy a analizar es la encuesta y digo, resultados de la encuesta aplicada a quien sea. Y ahí sí hay que dejar espacio. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas. Algo que no se entienda, preguntas, sin temores. Lo que pregunta a uno le puede servir a otro. Bien. Voy entonces rapidito a continuar en lo que estábamos. Ya todos van conmigo hasta ahí, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Doctora, sí, adelante. una consulta, por favor, va a disculpar que le corte. En caso de que mi proyecto requiera realizar cuestionarios o encuestas, perdón, ¿hay algún modelo que nosotros tengamos que presentarle o es a discreción? Y No, segundo, ¿qué contenido debe tener yo todo cada... eso lo voy a explicar, Cliver. Ah, perfecto. Y no Gracias, es doctor. hoy, mañana, yo les doy el formato. Yo les digo cuál es el formato, o sea, les doy un aproximado del formato. Por ejemplo, en el libro que tienen en plataforma de Cerezal y Fiallo, vienen ejemplos de encuestas. Pero yo, al finalizar, no hoy el tiempo no me va a alcanzar, pero mañana yo les presento formato de encuesta, de guía de observación, es decir, lo que no debe faltar. Todo eso yo se los doy todo, Cliver, todo, todo. ¿Está bien? Sí, sí, por supuesto. Gracias, doctora. Bien. Entonces, para redactar los resultados, he insistido que se redacta en pasado, porque cuando ustedes les pongan al tribunal estos resultados, ya pasó el tiempo. Entonces, esos resultados ya están en el pasado. Y para ello, ustedes van a realizar análisis donde ustedes van a utilizar la estadística descriptiva, pueden utilizar los recursos que ustedes quieran. Y estos resultados se presentan en tablas y en gráficos.
pero los gráficos no puede ser que yo utilice indistintamente gráficos de barra y gráficos de torta. Si yo decido trabajar gráficos de barra, todos los gráficos que voy a presentar para los resultados deben ser de barra. Si yo decido presentar gráficos circulares, todos deben ser gráficos circulares. Bien, vamos a ver ejemplo. Ahí tiene un Deben, ejemplo. deben ser uniformes, doctora, ¿no? Uniformes. Bien. Entonces, por ejemplo, este es el resultado de una encuesta. Ahí tienen el ejemplo. Y dice, a continuación se presentan los resultados, su análisis e interpretación respectiva, ver anexo 4. Porque ya esto, antes el investigador había presentado otros resultados. Pero la esencia es que si yo voy a presentar los resultados de una encuesta, tengo que escribir, voy atrás, ojo, voy a escribir resultados de la encuesta aplicada a los obreros de la empresa tal. Y vengo aquí y digo, pregunta 1. Realizo la pregunta respetando la ortografía. Presento el gráfico. Bien. Y después yo tengo que interpretar los resultados. Y ahí es donde quiero que todo el mundo me atienda. Voy atrás de nuevo. Fíjense que yo solo estoy dando todo. Todo. Dejamos hoy armado el capítulo. Buena parte de los que están en sala seguro que aplican encuestas porque les interesa encuestar a o bien directores, gerentes de empresa o a obreros que trabajan en la construcción, lo que sea. Y yo tengo que preparar la encuesta, pero eso no es ahora, eso la encuesta es después con calma, yo lo voy a ir explicando todo, pero quiero dejar armado el capítulo. Y cuando yo presento los resultados de la encuesta, yo puedo escribir, se aplicó una encuesta y a continuación se presentan los resultados, ver anexo tal. Tengo que presentar la pregunta, el gráfico, y yo tengo que analizar los resultados e interpretarlos. Bien, yo le voy a pedir, por favor, a la ingeniera Carla, si fuera tan amable de leer. Eh, está- Ejemplo de presentación del análisis de los resultados. El 58%, 36, de los ciudadanos consideró que la calidad de la infraestructura de los espacios públicos es regular. El 32%, 20, opinó que la calidad es mala y solamente el 10%, 6, señaló que la calidad es buena, comprobándose que ningún encuestado expresó que la calidad fuese muy buena. Por tanto, se constató que el 90% de los ciudadanos observaron que la calidad de la calidad, mobiliario urbano, iluminación y elementos verdes se encuentra en la medida de regular a mala, lo cual puede tener como causa la inoportuna intervención por parte de la administración pública en este indicador que se ha evaluado. Muchísimas gracias, ingeniera Santos. ¿Qué quiero destacar de lo que nos acaba de leer amablemente la ingeniera? Observen que se presentan los resultados en por ciento y lo que está entre paréntesis es la cantidad, o yo lo puedo hacer a la inversa. Yo puedo referirme a la cantidad y al por ciento. Esto no es una regla, ¿de acuerdo? Ahora, ojo y cuidado con la redacción, porque todos los que están en sala y que hay una gran cantidad de aspirantes ausentes, tienen que saber redactar. Y si yo digo, el 58% de los ciudadanos consideró, porque me estoy refiriendo al por ciento, yo no me estoy refiriendo aquí a la cantidad la coloqué entre paréntesis. Vamos a ver el ejemplo contrario ahora dentro de un rato. ¿Ok? ¿Me siguen? Fíjense que el verbo en pasado, yo digo el 58% consideró, porque yo no digo
36 de los ciudadanos, si yo dijera 36 de los ciudadanos consideraron, sería entonces, el verbo tiene que ir en plural, si yo me fuera a referir a la cantidad. Bien, ahora, lo que yo presento hasta aquí es la descripción, pero a partir de aquí ya está la interpretación, es decir, sobre la base de la experiencia que yo tengo como ingeniero. ¿Qué me dicen a mí estos por ciento? Esto fue lo que interpretó el investigador, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. A partir de aquí es lo que viene la interpretación, ¿qué yo infiero? ¿Qué me quieren decir a mí esos números? Bien, vamos a ver otro ejemplo, con un gráfico circular. Esto es otra variante. Vayan leyendo, vayan mirando. Otro ejemplo. Vamos a ver. Vayan leyendo, por favor. Todos leyendo. Condor y Coronel, ¿pudiera leer, por favor? Está bien, licenciada. Bien, gracias. Adelante. Pregunta número 2. ¿Cuál es la principal especie de hortalizas que cultiva? Eh, Está tomate, pimentón, brócoli, lechugas, cebolla. El análisis realizado se observa que 17 productores que representan el 28% de los 60 encuestados respondieron que cultivan tomate. 15 productores que representan el 25% cultivan lechuga. 11 que representan el 18% cultivan cebolla. 9 que equivalen al 15% cultivan pimentón. Y por último, 8 productores que representan el 14% cultivan brócoli. El mayor porcentaje de productores cultivan tomate, lo que representa la principal fuente de sus ingresos económicos. Es importante considerar el alto riesgo al que están sometidos debido a que productores de otras zonas como los municipios de Saipina, Los Negros y Omereque ingresan grandes volúmenes del producto y provocan la rebaja en el precio que en varias épocas no cubren los costos de producción, causándoles pérdidas. Se requiere elaborar un plan de producción que tome en cuenta la variabilidad de la producción por época. Muchísimas gracias, ingeniero. Aquí tienen el caso diferente. Aquí en este caso, fíjense que se mencionan a los productores y después el porciento que representan. ¿Cómo lo van a hacer? Como ustedes deseen. Ahora lo que hay que escribirlo correctamente. Bien. Fíjense que aquí se dice respondieron porque se refiere a los productores. En el ejemplo anterior, si volvemos atrás, a ver si puedo volver atrás, no lo presentábamos de esta manera, pero lo que no puede faltar es la interpretación de los resultados. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí el verbo va en singular porque me refiero al por ciento. Bien. Y aquí yo me estoy basando en los resultados. Digo primero a qué equivale, a qué cantidad equivale y el por ciento lo declaro después. Cada quien lo hace como quiera. Ahora bien, Alemán decide trabajar gráfico circular y todos los gráficos tienen que ser circulares. Santos Villán decide trabajar gráficos de barra y todos los gráficos tienen que ser de barra. Y si yo decido trabajar declarando primero las cantidades, después declaro los porcientos, pero lo que sí es que hay que redactar correctamente, porque muchas veces no escriben correctamente y ahí están los problemas. Otra de las cuestiones, no repitan siempre las mismas expresiones. En el análisis realizado, no. En el gráfico anterior se observa, busquen alternativas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien.
Ya ustedes tienen estructurado, deben ir dejando espacios bastante, o si no, lo colocan uno debajo del otro y después lo van desarrollando. Resultados de la encuesta aplicada, resultados de la matriz FODA, resultados de la observación realizada en tal lugar. Ya todos esos subtítulos tienen que estar. Vamos a ver de nuevo, a compartir una tesis para que lo vean. Voy de nuevo a la tesis que estábamos viendo. ¿Recuerdan que estábamos viendo esto? Bien, resultados de la guía de observación aplicada a lo que sea. Y aquí vienen los resultados. Aquí vienen los indicadores que aplicó este investigador. Después vienen los resultados de la matriz FODA. La presentó así. Y aquí viene todo el análisis y por último el resultado de la encuesta. La pregunta, el gráfico, la descripción, la interpretación que será remarcado y así todas las preguntas con sus respectivos gráficos. Ya todo eso ustedes lo tienen. ¿Bien? Voy despacio. Después les voy a pasar otra tesis. Bien. Conclusiones del diagnóstico. Vamos a ver eso ahora. Y después las conclusiones del capítulo. Es el único capítulo que tiene conclusiones como tal y conclusiones del capítulo. Voy a compartirles otra tesis. Déjenme buscarles otra para que vean diferentes alternativas antes de pasar a hablar de las conclusiones. Voy a presentarles otra tesis para que vean el capítulo. Vamos a ir directamente al capítulo. Era la tesis que estábamos viendo, fundamentación breve del problema, la caracterización, y aquí empiezan ya los resultados de la encuesta, que fue lo primero que este investigador analizó, las preguntas, el gráfico, la descripción, la interpretación. Vamos a ver cuál fue la otra técnica que aplicó, además de la encuesta. Este investigador aplicó la matriz FODA, refiriéndose a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y además aplicó una observación. Y aquí declara y va describiendo los resultados que obtiene por cada uno de los indicadores. Lo llevó a gráficos también, porque esto no es una camisa de fuerza, cada quien lo va estructurando como considera oportuno hasta llegar a las conclusiones. Vamos a hablar ahora, vuelvo a compartirles pantalla, de las conclusiones, que es en lo que nos habíamos quedado. Vuelvo a compartir. Conclusiones del diagnóstico. Miren, las conclusiones no se dan por técnicas. Lo trabajamos así, pero cuando llegamos a las conclusiones, aplicamos lo que es la triangulación de resultados. ¿Qué es la triangulación? La triangulación no es más que comparar los resultados y ver en qué medida coinciden resultados de la encuesta con la observación o si hay contradicciones. Eso es lo que es la triangulación de los resultados. Es una técnica en la cual yo comparo, establezco un parangón, un paralelo, desde diferentes perspectivas. Es una manera de confrontar resultados donde yo comparo y esto me permite validar los resultados. ¿De acuerdo? Es decir, yo cuando triangulo, comparo los resultados, el análisis que yo he realizado sobre la base de diferentes técnicas, llámese
guía de observación, encuesta, entrevista, lo que sea. Es decir, yo estoy viendo el estudio que yo estoy haciendo, la caracterización del objeto de estudio desde miradas diversas. ¿Bien? Eso es la triangulación. ¿Qué se debe considerar al redactar las conclusiones? No repetir lo ya expresado en el capítulo. Las conclusiones no consisten en decir lo que ya yo presenté. Yo tengo que llegar a una valoración general, una mirada general, donde yo diga al mundo de la ciencia cuál es el comportamiento del objeto y del campo sobre la base del análisis que yo he hecho de los resultados. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas. Ya todos van a escribir ahora. Voy a volver atrás un momentico. Conclusiones del diagnóstico y deja un espacio y conclusiones del capítulo. Y ya tenemos el esqueleto del capítulo 1. Todo lo que debemos escribir. Repito, conclusiones del diagnóstico, dejan un espacio, conclusiones del capítulo. Ya tengo todos los epígrafes que van a formar parte del capítulo. Entonces, recordemos algunos de los métodos que ustedes tienen declarados. Algunos van a aplicar experimentos, otros la observación. En cuanto a las técnicas, hay autores, voy a aclarar esto, ojo, hay autores que colocan todo como técnicas, que hablan de la observación como una técnica, es válido, depende del autor al que se adscriban. Como yo trabajo con Álvarez de Saya y él considera la observación como un método empírico, por eso lo presento así. Ahora bien, mucho cuidado porque se confunden a veces las técnicas con los instrumentos. Voy allá. El instrumento de la encuesta y de la entrevista es el cuestionario. El instrumento de la observación es la guía de observación. El instrumento de la revisión documental es la guía de revisión documental. Bien, porque muchas veces dicen técnica cuestionario. No. El cuestionario es el instrumento. La técnica es la encuesta. Bien.